os voy a dar una información de última hora, último momento, como la queráis poner. Bueno, dadme 2 minutitos y tiene que ver con un tema que también estamos tratando aquí en el canal. La verdad es que nos obligaron básicamente a tratarlo, ¿no? No era no era la idea, vamos a decirlo así, pero bueno, dado con lo que ocurrió, pues no nos queda otra, o no nos queda otra que tocarlo. Bueno, ¿qué tenemos en pantalla? Lo que estáis viendo. El señor Pablo Salum se sienta en el banquillo. ¿Por qué? Por la querella interpuesta por su madre por injurias y calumnias. Eso sería el día 12 del 12, o sea, de diciembre del 2025 a las 9:30 de la mañana. El señor Pablo Salum tiene un juicio oral por esta querella impuesta el 30 del 6 del 2023, el 30 del 6 del 2023 se puso esta querella, la madre del señor Salum puso esta querella, y ampliada el 18 del 9 del 2025. Os comento más o menos cómo está el documento. Como podéis ver, es original, oficial, y no me lo estoy inventando, por si acaso digo. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 13 de la Capital Federal certifica en cuanto al lugar por derecho y pone unos links que son, como estáis viendo, una de las pruebas. Ley antisectas, hecho tal, consignada en el escrito presentado por la querella, con fecha 18 del 9 del 2025, registra el mismo contenido consignado por dicha parte al formular la querella del 30 del 6 del 2023, obrante en la captura de pantalla aportada por el capítulo 4 de los hechos, punto hecho 5 de la fecha, ojo, mira si es antiguo todo esto, del 12 del 10 del 2022, y en la captura de pantalla aportada en el capítulo 4, hecho 4 de fecha 8 del 03 del 2021. Se deja constancia de que hubo un error al proveer la prueba informativa, informativa, se consiguió en el punto 2, apartado tal, con fecha de publicación 12 del 10 del 2012, en el que era 12 del 10 de 2022. Esto todo cuanto certifica el secretario en octubre del 2025. Bueno, voy. Buenos Aires, octubre del 2025. Por recibo, incorpórese al escrito presentado por la querella y en atención a ello, téngase por desistida la producción de la prueba informada del D vinculada a la firma X ex Twitter. En este sentido, en caso de silencio o expresa conformidad de las partes dentro de los 5 días de notificación, a la certificación actual precedente realizada respecto a la publicación realizada por la cuenta @leyAntisectas, que conforma el hecho cuarto y sexto de la denuncia formulada el 30 del 6 del 2023. Captura de pantalla aprobada de 4 de derecho, bueno, esto ya fecha tal, como os he dicho, la captura de pantalla aportada por el capítulo 4.f, hecho 6, de la fecha tal, archivos PDF. Estos son todas las pruebas que mandan, ¿vale? Lo que es lo que es. Vamos al hecho concreto. Por otro lado, téngase por cumplida la medida ordenada en el punto A de la prueba informativa vinculada a la firma Google LLC a partir de la respuesta blindada por dicha empresa en la situación incorporada el 2 de julio del corriente año. En razón de ello, habiéndose cumplido con la producción
de la totalidad de las pruebas solicitadas por parte, fíjese, fecha de debate en los primeros en previos, en el artículo 359 y 425, ¿vale? Y si no ya, pues a partir del 12 de diciembre del corriente año a las 9:30 es la vista oral, el cual se llevará a cabo virtualmente por Zoom, cuyos datos y acceso tiene un número de acceso al juicio. Notifícase a las partes por medio de célula electrónica y en cuanto al querellado Salún, convóqueselo por medio de su defensa y por correo electrónico a fin de ser notificado personalmente de lo aquí dispuesto. Pues bueno, esa querella de la que me acuerdo, habló Andrea Salum en cuando vino al canal, nos comentó la querella, que se había puesto una orden de alejamiento contra Salum. Todo esto que nos comentó Andrea, pues esto es el fin, ¿no? El fin del tema. El fin del tema en el hecho de que se lleva a juicio. Así que, hechos todas las medidas cuestionadas por la Fiscalía y elevado a juicio, quiere decir que hay pruebas suficientes con peso para sentar en el banquillo por los delitos de injurias y calumnias contra su madre, el señor Salún. De hecho, os voy a enseñar algunas de las pruebas que hay en ese expediente, por las cuales el señor Salún va a tener muchísimos problemas, y os explico. Os explico un poco porque la semana que viene Andrea Salún vendrá a explicarnos, a darnos una entrevista y explicaros, en este caso, esta elevación a juicio, aquí hay este juicio, esta querella, para que quede lo suficientemente claro lo que está haciendo, lo que ha hecho este señor, ¿vale? Esta es una de las pruebas que entran dentro, vamos a decir así, de esa querella, como vemos, hablando sobre si su madre estaba o era partícipe de esa secta, si es verdad que la secta la tenía coercitada, como él dice, que no la dejaban salir, todas esas historias que nos ha contado y que por activa y por pasiva Andrea siempre ha dicho que eran falsas y que no se ajustaban a la verdad, ¿vale? Ojo que el señor Salún lo tiene muy feo, muy feo. Recordamos que el primer juicio se sobreseyó. Hay un segundo juicio hace 3 años volando por ahí sin pruebas, ni semiprueba, ni nada, para tirar para adelante, y ahí está volando, a ver cómo lo cierran o cómo lo archivan. Y ahora, ojo, cómo basa el señor Salún que esto que él contaba es cierto. Ojo, porque, claro, a ver, vamos a ver, si el primer juicio, el macrojuicio se sobreseyó y se habló que no había nada de lo que se exponía en el tema, en la causa, estamos. Este otro, vamos a decir así, que ha abierto en la justicia federal, lleva 3 años intentando elevarlo a juicio y no hay forma, porque no serán las pruebas tan contundentes. Ahora me dice cómo expresa en este juicio delante de un tribunal que lo que ha dicho con respecto, en este caso, a lo que tiene que ver con su madre y con su hermana, es real, es cierto. No lo sé. Cristina, ahí no te lo sé decir, yo no lo sé. ¿Quién va a tener en la defensa? No tengo ni idea. No, la verdad es que no me he movido para saber esto. Esto ha sido la información que me ha llegado por parte de Andrea, y que ella me ha hecho llegar para que un poquito os diera la información, pero vuelvo a repetir que os pongo otra vez el encabezado.
Os vuelvo a repetir, la semana que viene tendremos a Andrea y nos explicará pues lo que es. Ayer dijo que tenía un juicio pendiente en diciembre por hacer a poca distancia de la casa de su hermano. No, el juicio no es por eso. El juicio es una querella por injurias y calumnias hechas contra su mamá. Como estáis viendo, o sea, no me estoy inventando nada, no es que yo mienta ni os vendo una moto. Ahí tenéis el documento, siempre voy con documento. Y es por injurias y calumnias. De hecho, van basadas varias pruebas y mirar si es así, con lo que tiene que ver con lo que estaba diciendo de su madre. Mi mamá Carmen García Alarcón y mi hermana Andrea Elías Salún fueron captadas y sometidas por la organización coercitiva secta. ¿Veis? Va por eso. Ahí tenéis otra. Ministerio de la Mujer. A ver, mientras tanto, miles de mujeres, entre ellas mi madre y mi hermana, siguen esclavizadas. Va por esto. Estas son pruebas que están dentro de la causa. O sea, la causa es por injurias y calumnias vertidas en redes. Y vuelvo a repetir que lo va a tener frío y crudo cuando ya la primera causa fue sobreseída. Esta segunda causa que él apela y nos quiere hacer comer, vamos a decirlo así, estamos hablando directamente de algo que lleva 3 años y que no ha habido manera de tirar para adelante o que no tienen manera de tirar para adelante, pues señor Salún, yo le digo que lo tiene bastante feo, si no es decir muy feo. De hecho, para terminar con esta información y seguir con lo demás, porque es mucho mejor que Andrea nos explique realmente lo que hay, lo que es y por dónde va a ir el tiro. Y ojo que esto va a ir directamente relacionado también con la causa federal, porque si en esta causa el tribunal dice que es culpable, ojo que el peso que tenga, o el poco peso que le quede que tenga la causa federal cae, porque si no hay ni víctima ni victimario, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, todo eso ya se lo preguntaremos porque no... A ver, he hablado con Andrea, pero tampoco ha sido... Sabéis que voy mal de la garganta y tengo que... Para hacer los programas tengo que ir tranquilita, pero que sepáis que esto va así, ¿vale? Esto va así. La denuncia es del 23, sumada más información del 2025, que la elevan directamente a juicio, y si la elevan directamente a juicio tenéis claro que hay suficientes pruebas para que esto sea así, o sea, no es algo que se hayan inventado, y que, ojo, yo, por todo lo que vimos en su momento y la causa así, en la primera instancia que fue sobreseída, lo poco o nada que tienen en la segunda, por mucho que haya chipicientas fojas, pero las chipicientas fojas tienen que ser reales. Después de lo que sabemos de los allanamientos y todo nos lo contó Andrea, brutal machaque contra la familia. Ojo al piojo, ojo al piojo. De hecho, ojo, porque esto que os voy a enseñar, aunque tiene que ver y no tiene que ver con Salún, pero es una noticia que ha salido hoy también, ahora os la voy a colocar, que tiene que ver con otro de las brutales persecuciones cuando se empeñan gente de que es una secta sí o sí por sus convicciones, no porque lo sea. Y esto también, ojo, es un punto negativo para toda esta historia que está llevando este señor. Y muy negativo. De hecho, en el mismo informe que vamos a escuchar, lo nombran. Vamos a verlo, chat. Es muy cortito, ¿vale? Solución del pastor Tagliabue y la cruzada argentina contra las sectas. Las acusaciones de tráfico de personas se utilizan como arma contra las minorías religiosas, una tendencia preocupante a la que algunos tribunales se resisten. María Bardé. El pastor Roberto Tagliabue.
Un reciente fallo absolutorio en una causa por trata de personas volvió a exponer uno de los aspectos más oscuros del sistema judicial argentino, el uso de categorías desacreditadas y discriminatorias, como secta o persuasión coercitiva, para criminalizar comunidades religiosas bajo la apariencia de una defensa de los derechos humanos. El 13 de octubre de 2025 el juez federal Roberto Falcone, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, absolvió al pastor evangélico Roberto Tagliabue, después de 3 años de prisión preventiva. Había sido acusado de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegítima de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina, usando persuasión coercitiva, para manipular a las víctimas. En su fallo, Falcone denunció la falta de pruebas y de objetividad por parte del Ministerio Público Fiscal, MPF, señalando que la fiscal Laura Massaferri y funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, construyeron un relato sin sustento fáctico, basado en informes del Programa Nacional de Rescate, PNR, que calificaban a los miembros de la Iglesia como víctimas, sin siquiera verificar sus condiciones reales. Las personas llegaban al lugar buscando contención, y lo hacían por su propia voluntad. No puede confundirse vulnerabilidad con incapacidad de decidir, afirmó el magistrado, subrayando que la vulnerabilidad social o el consumo problemático de drogas no implican pérdida de autodeterminación. Afirmar lo contrario supone una falta de respeto hacia las personas que se busca proteger. La vulnerabilidad no es sinónimo de falta de voluntad ni de incapacidad para consentir. Falcone rechazó además que pudiera calificarse como falso el discurso religioso del pastor, ya que hacerlo sería incurrir en una descalificación de las creencias religiosas de otras personas que, en manos de funcionarios públicos, resulta incompatible con el respeto a la libertad de culto consagrado en la Constitución Nacional. Fue categórico al señalar que un discurso religioso no puede criminalizarse por ser diferente, cuando no se ha probado que la fe haya sido usada como herramienta de sometimiento. El Estado, sostuvo, no debe etiquetar como víctimas a quienes buscan ayuda espiritual. Si bien Falcone ha demostrado en otros fallos que cree en el concepto de persuasión coercitiva, las advertencias que introduce en esta sentencia lo acercan a las críticas ya formuladas por otros tribunales en causas similares. En 2022, el Juzgado Federal de 3 de febrero desestimó la denuncia contra los miembros del movimiento, como Vivir por Fe, filial argentina de los Jesús Cristians, y advirtió sobre la influencia del activista antisectas Pablo Salum, vinculado a Protex, en la construcción de la causa. Se le está cayendo el chiringuito. El tribunal señaló que considerar delito la adhesión voluntaria a una religión minoritaria y a su estilo de vida introduce un concepto paternalista peligroso para una sociedad democrática. El juez Roberto Falcone. En 2024, el Tribunal Oral Federal de Paraná fue más lejos. En la investigación contra la Iglesia Tabernáculo Internacional, también acusada de trata, declaró que Protex y el PNR habían incurrido en graves abusos al coaccionar a los fieles para que se identificaran como víctimas. La sentencia documentó que las personas involucradas fueron aterrorizadas durante y después del operativo, y sometidas a presiones intolerables para admitir que habían sido explotadas. También recomendó abandonar el término secta en favor de denominaciones neutrales como nuevo movimiento religioso y subrayó la licitud del trabajo voluntario religioso, destacando la ausencia total de pruebas de trata. Una metapericia realizada en 2024 por la psicóloga forense Sandra Victoria Abudi sobre las 9 mujeres calificadas como víctimas, en la causa de la Escuela de Yoga de Buenos Aires confirmó un patrón inquietante. El informe oficial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales del MPF, DATIP, ignoró la evidencia clínica y las declaraciones de las entrevistadas, imponiendo una narrativa de victimización generalizada basada en autores desacreditados como Margaret Singer. Madre mía, Abudi, señor Salum, coautora del Manual de tiene, Práctica Forense para Profesionales de la Psicología, PAI 2. 2021, calificó el trabajo de DATIP como irregular y carente de sustento científico, y destacó que, para esas mujeres, el único hecho traumático había sido la propia intervención estatal. La ética y el desempeño de Protex también han sido cuestionados en otras causas, en las que las entrevistas realizadas por organismos dependientes vulneraron las garantías básicas de imparcialidad y de no revictimización. Un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 8 reprochó directamente a los CEO titulares de Protex, Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano, su falta de perspectiva de género y su rol en la construcción de una causa basada en testimonios inducidos y peritajes cuestionables. El fallo señaló una falta de identidad entre el deber ser normativo y lo acontecido a lo largo del proceso.
En este y otros casos las presuntas víctimas rechazaron la asistencia estatal y manifestaron su disconformidad con los procedimientos que supuestamente buscaban protegerlas. Las críticas se han presentado también en el ámbito académico, donde se ha señalado el enfoque paternalista de los titulares de Protex, que concibe a las mujeres como incapaces de decidir por sí mismas. Este marco ideológico, que equipara vulnerabilidad con incapacidad moral o jurídica, es precisamente el que los tribunales han comenzado a desmantelar. Pese a las advertencias judiciales, Protex ha ampliado en los hechos su mandato. Amparada en una amplia difusión mediática e institucional bajo la bandera de la lucha contra la trata, la Procuraduría apunta cada vez más a grupos religiosos. Sostiene causas incluso cuando las presuntas víctimas niegan explotación y llega a atribuir las sentencias desfavorables a una supuesta falta de actualización de los jueces. Más aún, mientras su conducta enfrenta severas críticas de un número creciente de tribunales orales, Masaferri, Colombo y otros agentes de Protex continúan promoviendo activamente capacitaciones sobre organizaciones coercitivas y sectas en universidades y organismos públicos. La situación se ha vuelto paradójica. Quienes dictan cátedra sobre derechos humanos son los mismos funcionarios señalados por violarlos en el ejercicio de su cargo. El contraste es evidente, aquello que los tribunales rechazan por discriminatorio y antijurídico reaparece como formación institucional y comunicación oficial. El concepto persuasión coercitiva, convertido de facto en dogma procesal, no es otra cosa que la vieja y ya desacreditada teoría del lavado de cerebro promovida por el activismo antisectas. Su adopción por Protex y por los organismos de rescate y asistencia a víctimas revela la penetración institucional de un discurso que patologiza la fe y convierte el disenso espiritual en delito. En la práctica, el Estado argentino se ha arrogado el poder de decidir qué creencias son razonables, quién puede enseñar espiritualidad y a quién debe rescatarse de sus propias prácticas espirituales. El resultado es la creación sistemática de víctimas involuntarias, personas cuya autonomía se niega en nombre de su protección, y de líderes sectarios, referentes religiosos o comunitarios perseguidos por promover formas de vida no hegemónicas. Estos procesos vulneran derechos fundamentales, la libertad religiosa, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho a no ser sometido a coacción institucional. En nombre del combate a la trata de personas se han cometido actos de violencia simbólica y material, allanamientos, detenciones infundadas, despojos de bienes y, sobre todo, la destrucción de comunidades legítimas. La cruzada antisectas en Argentina ya no puede presentarse como una política humanitaria. Es una doctrina institucional que, mientras es cuestionada en los tribunales, se reproduce como capacitación oficial, violando las mismas libertades que dice defender. Bueno, pues como veis, ahí estamos y cómo se está o está saliendo la verdad a la luz de lo que sería todo lo que tiene que ver con el cuento que nos cuenta el señor antisectas de una ley que nunca saldrá porque es una ley básicamente que coarta la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de muchas cosas, y que solo sirve para llevarse o llenarse el bolsillín diciendo mentiras, como que tiene una organización que no existe, básicamente. Y como estáis viendo, la cosa se le está cayendo por trozos. No hay mentira que dure 100 años. No hay mentira que dure 100 años. Bueno, y el día 12, pues veremos qué ocurre con ese juicio que su madre le ha puesto por injurias y calumnias. De todas las maneras, os comento, la semana que viene vendrá Andrea y nos explicará bastante mejor que lo he hecho yo lo que conlleva ese juicio, cuándo se puso ese juicio y todo lo que ese juicio va a acarrear. Pero que lo que sí que tenemos que tener claro es cuando un juicio se eleva el juicio oral, es porque hay suficientes pruebas para que el señor Sahloun se siente en un banquillo y explique lo que está haciendo. Yo ahí lo dejo.